Éxodo capítulo 31. Vamos a leer el versículo 18 solamente y luego vamos a leer del capítulo 32 del 1 al 11. Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Capítulo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Hasta ahí lo voy a dejar. Pero realmente el versículo que es el mensaje es Éxodo 33, 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Lo primero que llama nuestra atención del capítulo 32 que acabamos de leer es lo dado que era este pueblo a desviarse, a ser infiel y mostrar ingratitud a aquel que los había liberado de la esclavitud de Egipto. Dice en el versículo 1, como hemos leído: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. En innumerables ocasiones el pueblo provocó a ira a Jehová su Dios en el desierto, desde el día que salieron de la tierra de Egipto. Eran rebeldes, codiciaban cosas malas, eran idólatras, fornicaron detrás de sus ídolos, eran murmuradores y tentaron al Señor en varias ocasiones. El Señor habla de ellos como un pueblo de dura cerviz. Y por causa de su incredulidad, sabemos más adelante que no entraron en el reposo del Señor, sino quedaron tendidos en el desierto. Aquí le vemos adorando un becerro de oro. Ellos dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y nos dice, como acabamos de leer, que al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse, a hacer fiesta. Para eso sí madrugaron. Hermanos, qué escena tan triste. Que el pueblo se corrompiera de esa manera. Qué pronto olvidaron quién los libertó de la servidumbre de Egipto y cómo se olvidaron de las maravillas que ellos habían visto. Las plagas que el Señor envió sobre Faraón y Egipto, cómo el ángel destructor no tocó a ninguno de ellos, de los hebreos, cómo el Señor les dio gracia delante de los egipcios y cuando se disponían a salir, a marchar, les dieron cuanto pedían conforme a todo lo que Dios determinó, y así fue. No tuvieron en cuenta sus grandes obras. Olvidaron cómo Dios dividió el mar y los hizo pasar, cómo detuvo las aguas como en un montón. Les guiaba de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Cómo el Señor hendió la peña en el desierto y les dio a beber agua en abundancia para ellos, para sus hijos y para sus ganados. Era una generación contumaz
y rebelde. Generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios. Hermanos, Israel es un espejo para nosotros, para algunos de nosotros, porque nos muestra nuestras miserias. Qué pronto hemos olvidado las obras maravillosas que el Señor ha hecho por nosotros. Con cuánta facilidad murmuramos y nos quejamos de la providencia de Dios, así como lo hacía este pueblo de dura cerviz. Nos quejamos de sus tratos personales con nosotros. Cuán pronto somos para desviarnos. Cuánta ingratitud mostramos por los bienes que recibimos del Señor. Y cómo nos levantamos y madrugamos para dar satisfacción a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestros ídolos, a servirlos y adorarles. Cuánta incredulidad hacía lo que ha dicho el Señor en su palabra. Cuánta incredulidad de nuestra parte hacia lo que Él dice en su palabra. El pueblo hicieron un becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. Y así cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, como nos dice el salmista. Olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Canaán, cosas formidables sobre el Mar Rojo. Hermanos, estas cosas, nos dice el autor de Hebreos, que estas cosas han escrito para amonestarnos a nosotros. No cambiemos la gloria del Altísimo por cualquier otra cosa material o por cualquier idea que nosotros nos podamos hacer respecto a Dios. Eso es idolatría. Tenemos la revelación del Señor en su palabra. Ahí Él se revela quién es Dios, cuál es su carácter, su voluntad, el estado del ser humano, por qué se encuentra como se encuentra. Así que no cambiemos la gloria del Altísimo. No nos olvidemos del Dios de nuestra salvación. Dice Pablo, no provoquemos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Otra lección que podemos aprender de este texto es acerca de Aarón. Lo que hizo este hombre nos llena de asombro y confusión. Le vemos cediendo ante la petición del pueblo. Levántate y haznos dioses, dice el pueblo. Y tristemente leemos en el capítulo 32, versículo 2, y Aarón les dijo, apartad los zacillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Y él tomó de las manos de ellos e hizo un becerro de fundición. Y además, viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó diciendo, mañana será fiesta para Jehová. Y aquí vemos la debilidad del carácter de un líder en una manera muy lamentable, de cómo no tiene que ser un hombre que es guía del pueblo. El Señor escogió a Aarón para que fuese en lugar de boca de Moisés ante el pueblo y Faraón. Dice el Señor, ¿no conozco yo? Dijo el Señor a Moisés, a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien. Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Pero vemos cómo no fue fiel al Señor, sino vemos cómo Aarón cedió a los deseos y pasiones desenfrenadas del pueblo. Un verdadero hombre, si es ministro, que sea líder, no puede estar sujeto a lo que le marque su congregación. Su misión y responsabilidad es guiar, alimentar, cuidar y conocer el estado en el cual se encuentra la grey del Señor Jesucristo. Hay congregaciones que le dicen a los pastores qué pueden predicar y qué no se puede predicar en la congregación. Hay mujeres que le dicen a sus pastores cuál debe ser el sermón del próximo domingo. Y estos hombres ceden bajo las presiones y lo que les marca a la gente de su congregación. Y esto no puede ser. Son hombres débiles, no aptos para el ministerio. Hombres que ocultan las verdades del Evangelio por miedo a que desagrade a la congregación y se levanten en su contra. Y esto no puede ser. Lo que hizo Aarón fue un gran pecado.
porque hizo tropezar a todo el pueblo y provocó la ira de Dios. Se encendió la ira de Dios sobre todo el pueblo. En el versículo 21, y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? ¿Qué has hecho, Aarón? Pero miren la simpleza de las palabras de Aarón. Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, está hablando a Moisés, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron, lo eché en el fuego y salió este becerro. Es muy similar la respuesta que leemos de Aarón con la que dio Saúl también, cuando no obedeció la voz del Señor, lo concerniente a Amalec, le echó la culpa al pueblo. Esto fue un gran pecado por parte de Aarón. Y si el Señor no le destruyó, fue por Moisés, porque se puso en medio de él y del Señor. Hablando Moisés de este suceso a la nueva generación que se disponía a cruzar el Jordán, en Deuteronomio 9:20, dice Moisés: contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Y al Espíritu Santo le ha agradado dejar en la Escritura ejemplos para nuestra observación y temor. Hermanos, y vemos este caso, pero también otros hombres que, aunque el Señor los usó para su obra y los bendijo grandemente, sufrieron las consecuencias de ello. Y sus más cercanos también, por la debilidad de carácter que mostraron en lo personal sobre todo. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del sacerdote Elí. Este hombre tenía hijos impíos y era sacerdote, y sus hijos eran sacerdotes, consagrados para presentar las ofrendas delante del templo, delante del Señor. En 1 Samuel 2:12, y no tenían conocimiento de Jehová, nos dice. Eso no quiere decir que no tenían algún conocimiento de quién era el Señor, de quién era Dios. Claro que lo tenían, ellos habían escuchado la ley en muchísimas ocasiones, habían crecido, pero no eran hombres justos, no eran hombres que tenían el temor de Dios en sus corazones. Los hijos de Elí ministraban como sacerdotes, pero menospreciaban las ofrendas a Jehová. Y Elí no trató con sus hijos como debía haber tratado. No trató con ellos. El Señor envió a Elí un varón que le dijo: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Le dice el Señor, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Las consecuencias. El Señor le dice que apartaría a su casa del sacerdocio, que no habría anciano entre ellos. Y la señal de que todo esto iba a acontecer de parte del Señor es que sus dos hijos, Ofni y Finés, morirían en un solo día. Y así sucedió. Elí honró más a sus hijos que al Señor. Otro ejemplo es el profeta Samuel. En 1 Samuel 8, versículos del 1 al 5, nos dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Y nos llama la atención que Samuel juzgara rectamente durante tantos años a la casa de Israel, pero haber sido incapaz de guiar a sus propios hijos. Fue fiel en todo, un juez recto, pero no hallamos ninguna reprensión
hacia sus hijos, ninguna disciplina, ninguna súplica hacia sus hijos a que se volviesen de su iniquidad. Ninguna. Otro ejemplo es el rey David. Todos conocemos la vida de David, sus triunfos y también sus caídas. Vemos su debilidad y falta de carácter a la hora de tratar con asuntos muy difíciles y dolorosos. Es muy triste la vida personal de David. Un hijo suyo viola a su propia hermana y el hermano de esta lo asesina. Más tarde este hijo, llamado Absalón, hace una sedición en contra de David, su propio padre, e intenta asesinarlo. No supo mantenerse firme y actuar conforme a la voluntad del Señor. ¿Cómo debía haber actuado David ante tal maldad hecha por su hijo Amnón al haber violado a su hermana Tamar? Haber erradicado el mal de Israel. ¿Cómo? Aplicando la ley. Dando muerte a Amnón. Pero David no lo hizo. No lo hizo. No estuvo firme y sufrió las consecuencias. Otro se levantó por él, su hijo Absalón. Y el pecado de Absalón tampoco fue tratado al asesinar a su hermano. Y leemos en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Pienso que quizás venían a David recuerdos a su mente de cuando violó a Betsabé y cómo mató a su esposo Abdías. Hermanos, eso lo que me hace pensar es que si queremos estar firmes, ya sea que estemos en el ministerio como pastores o simples colaboradores, necesitamos tener una buena y limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Si no procuramos tener una buena y limpia conciencia, y esto es para todos nosotros, no podremos hacer la voluntad de Dios y permanecer firmes ante todas las dificultades y vicisitudes del ministerio y en lo personal. Seremos influenciados y llevados por la mayoría. Y eso es lo que le ocurrió a Aarón. En cambio, en Moisés vemos a un hombre muy diferente. Y es ahora donde me adentro en mi sermón. Esto solamente ha sido algunos comentarios que... Lo primero que quiero ver es la necesidad de la presencia de Dios. Moisés respondió al Señor en el capítulo 33, versículo 15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Por qué Moisés dijo esto? La vida de Moisés estuvo marcada por el tiempo. 40 años en el palacio de Egipto, donde fue criado. 40 años en el desierto como pastor de ovejas. A los 80 años conoció a Dios de forma personal. Y 40 años dirigiendo al pueblo de Israel hasta el borde de la tierra prometida. Pero antes tuvo que aprender Moisés que la gran empresa de dirigir a un numeroso pueblo no bastaba con su fuerza. Cuando aún vivía en palacio, salió a visitar a sus hermanos hebreos y los vio en duras tareas y que eran golpeados por los capataces egipcios. Uno de ellos golpeó a un hebreo y Moisés mató al egipcio y lo enterró, lo escondió bajo la tierra. La noticia llegó a saberse entre sus hermanos y también Faraón oyó este hecho y procuró matar a Moisés y tuvo que huir a la tierra de Madián. Fue allí cuando se casó, conoció a un tal Yetro, sacerdote de aquel lugar, se casó con una de sus hijas y allí transcurrieron sus años. 40 años estuvo allí cuidando las ovejas de este sacerdote llamado Jetro. Y fue allí donde Dios le llamó y donde él conoció personalmente al Señor. Dios le encomendó sacar a los hijos de Israel de Egipto y guiarles a la tierra que el Señor había jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y desde entonces supo que lo más importante de su tiempo era la presencia de Dios. Él sabía sobre la necesidad de ella, por varios motivos. El primero, por su propia inhabilidad. Tenía dificultades en el habla Moisés para comunicarse. Tenía dudas de si el pueblo después de él está 40 años alejado y va a volver al pueblo, si el pueblo le iba a creer que Dios lo había encomendado para ser el libertador de este pueblo y sacarlo de la tierra de Egipto. Luego también por los muchos peligros que entrañaba guiar a un pueblo tan numeroso por el desierto. La sed, el hambre, el sofocante calor y las bajas temperaturas de la noche.
pero también por los ejércitos de otras naciones que se iban a encontrar, por los ladrones que había en el desierto y porque tenían que conquistar una tierra que tenían por delante. Pero sobre todo, por Israel, por este pueblo. El pueblo de Israel tenía una sensible inclinación de cambiar a Dios por otros dioses. Habían vivido tantos años entre un pueblo idólatra como era el pueblo egipcio, que habían sido muy influenciados por el paganismo. Ellos tomaron la decisión de buscar otro guía, representado en un becerro de oro, para que les condujera a la tierra prometida. Y tal pecado, como hemos leído, produjo la ira de Dios hasta negarles su presencia en la continuación del viaje debido a su descarrío. Pero la determinación de Dios no hizo esperar a la de Moisés. Moisés dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. Moisés intercede al Señor por los hijos de Israel, para que no los consuma. Moisés ora diciendo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Pero miren la respuesta divina, donde Dios revela su fidelidad y su justicia. Y dice el Señor: y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues, ahora lleva a este pueblo donde te he dicho. Permaneció fiel a su pacto al Señor, a pesar del pecado de Israel. Lleva a este pueblo a donde te he dicho. Pero también reveló su justicia. Pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Amigos, mi Dios y Señor es un buen amo. Él es justo, benigno y bondadoso, grande en misericordia y muy paciente. Él es justo, pero tengan por cierto que no tendrá por inocente al culpable, porque Él es santo. Miren lo que además el Señor dijo a Moisés: ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti. Hermanos, esto era una muy mala noticia para Moisés. El Señor vuelve a decirle a Moisés que Él enviará el ángel. Y le dice: pero yo no subiré en medio de ti. ¿Por qué el Señor no iba a subir con Moisés y el pueblo que sacó de la tierra de Egipto? Bueno, un poco lo hemos leído hoy en el libro de Josué. En el versículo 3 nos da el motivo. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Eso fue de mucha tristeza para Moisés. El Señor enviaría un ángel, pero Él no estaría cercano a ellos. Y también lo fue para el pueblo, y el pueblo hizo luto y se entristeció. ¿Pero cuál fue el motivo? Pues miren Éxodo 33:4. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que he de hacer. Y ellos tuvieron miedo que Dios los consumiera. Y vemos evidencias de arrepentimiento, pues el pueblo se despojó de sus atavíos. En cambio, Moisés se entristeció, además de todo lo demás, de que le fuese negada su presencia. Su presencia sustituida por un ángel. Hermano, no es lo mismo la guía de un ángel que la guía de Dios. No es lo mismo. Los ángeles no perdonan nuestras faltas. La idolatría es un pecado condenable. El anuncio del versículo 2 produjo un gran pesar en el pueblo y preocupación en Moisés, quien no ignoraba que Israel era de dura cerviz. Él lo había comprobado. Y es cierto que es mejor un ángel que un ser humano para que nos conduzca.
Pero Moisés sabía que solamente Dios es todopoderoso, perdonador y misericordioso para guiarles en tan difícil viaje. Los ángeles no conocen la mente y el corazón del hombre. Es cierto que los ángeles cumplen tareas divinas, pero solo Dios conoce la mente y el corazón del hombre para darle una adecuada conducción. Moisés estaba persuadido que solo la presencia del Dios que le había sacado con portentos y milagros de Egipto era el único que podía conducirles a través del desierto y pelear las batallas que tenían por delante. Solamente Dios podía hacerlo. Ya Moisés había tenido una profunda experiencia con él en el monte Sinaí, cuando fue escrito en las 2 tablas alisadas por Dios y escrito con el dedo de Dios la ley moral de Dios. Y él había tenido esa profunda experiencia, como ningún otro mortal la ha tenido. Y además en este mismo capítulo Dios le va a repetir una y otra vez que él ha hallado gracia delante de Dios, por tanto él sabía que con nadie más podía gozar de tal plena comunión. Él no podría adorar un ángel como lo haría con su Dios. Hermanos, los ángeles no pueden responder nuestras oraciones. Y un ángel no podía responder las oraciones de Moisés. En esto hay una verdad suprema que lo enseña la palabra de Dios. Un ángel pudiera hacernos compañía, pero por cuanto es una criatura creada por Dios, él no podrá darnos el consuelo que necesitamos. Un siervo de Dios podrá darnos algún consuelo y palabras de aliento en algún momento, pero solo Dios es el único que nos puede dar descanso como se lo prometió a Moisés. Solamente Dios. Para esto envió el Señor a su Espíritu Santo. Nuestra comunión íntima no podrá ser con otro ser creado. Y su comunión íntima es con los que le temen, dice el Señor, y con los que guardan su palabra. Hermanos, qué escena tan triste. El tabernáculo, capítulo 33, versículo 7, donde se manifestaba la presencia de Jehová fuera del campamento. Fuera del campamento. Ya no estaba en medio del campamento, sino fuera. Dios siempre quiso morar en medio de su pueblo, pero por causa de la rebelión de éste y para que el Señor no los consumiera, el tabernáculo es puesto lejos. El tabernáculo fuera del campamento. El tabernáculo era el lugar donde Dios hablaba cara a cara con Moisés. En no pocas veces el pueblo fue testigo de la gloria manifestada del Señor. Pero debido a su pecado, Moisés decidió sacar el tabernáculo en medio de ellos. El texto dice en el versículo 7, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y con esto el pueblo de Israel estaba pagando el precio de su extravío. En segundo lugar, quisiera que veamos, ya hemos visto la necesidad de la presencia de Dios, quiero que veamos la realidad de la presencia de Dios. Hay noticias que no quisieran escucharse. Si la falta de la presencia de Dios para Israel era una mala noticia, para Moisés no pudo ser peor, pues él era su guía. Se dice que cuando ellos escucharon esa mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Y hermanos, no era para menos. Y es que el saber que nuestras faltas hacen separación entre nosotros y Dios tiene que producir un gran dolor en nuestra alma, pues se trata de una ofensa contra el Dios que nos ama tanto. Cuando Adán y Eva pecaron, interrumpieron esa comunión con Dios y esa comunión de Dios con ellos, y por su ira fueron expulsados del Edén. Moisés dijo a Jehová, si no vas, no voy. Y el liderazgo de Moisés nos muestra que en la vida espiritual no debe haber trato a medias, que para emprender la ruta de un nuevo tiempo en nuestras vidas, así como Moisés emprendería la ruta hacia la tierra prometida, no debe haber un conformismo en nosotros con lo que hasta ahora hemos vivido. Necesitamos la presencia del Señor. De manera que cuando Moisés, la experiencia
del encuentro cara a cara con el Señor, se atrevió a decirle: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. No nos saques de aquí, Señor. Si tu presencia no va con nosotros. Es como si Moisés hubiese dicho: Señor, si tu presencia no está conmigo, entonces no iré para ninguna parte. No moveré un solo paso si no estoy seguro que estás conmigo. Y en esto hay coraje de parte de Moisés, firmeza, resolución. Moisés sabía que sin la presencia de Dios en su vida, todas las cosas que emprendieran eran inútiles. Y nadie como él para saber que la presencia de Dios en Israel era tan distinta a los dioses de las demás naciones, porque él se había criado en Egipto. De modo que sin esa presencia, él prefería no avanzar. Y consideren la conversación de Moisés con el Señor. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. En verdad Moisés conocía al Señor, porque lo vemos cómo habla Moisés con el Señor. Qué manera tan personal. Y el Señor conocía a Moisés también. Hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y Jehová dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hermanos, el Señor había dicho que Él no iba a estar con su pueblo. Pero ahora el Señor le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hermanos, si llegáramos a orar de esta manera, si en verdad intercediéramos como lo hizo Moisés, hay un gran misterio, hermanos, yo lo veo, hay un gran misterio. Algunos dicen: ¿para qué orar si el Señor ya ha determinado todo? ¿Para qué voy a orar? ¿Qué importancia tienen mis oraciones si el Señor ya ha determinado todo lo que va a ocurrir? Y yo digo que nuestras oraciones pueden hacer cambiar a Dios, hermanos. Y esto no es algo que digo yo, es algo que yo veo en la Biblia. Y nuestras oraciones pueden hacer cambiar a Dios en algo que Él ya se había propuesto hacer. Y vemos cómo el Señor se echa para atrás. El Señor no se queja de nuestra importunidad, ni cuando le recordamos lo que Él ha prometido, ni cuando le hacemos recordar su pacto, como hacía Moisés, como hacían los santos en el Antiguo Testamento. Señor, tú has dicho, tú prometiste, tú juraste. Dios quiere manifestarse a su pueblo. Y desde el principio vemos que Dios se ha gozado en la comunión con la corona de su creación, que es el hombre. Lo vemos como el Señor caminaba con Adán por el huerto. Y el Señor acababa de decir que Él ya no iba a estar en medio de su pueblo. Pero por la oración y la intercesión de Moisés, el Señor dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Que pudiéramos orar de esta manera al Señor, recordándole lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido. Hay cientos de promesas en la palabra de Dios que nos aseguran a nosotros la realidad de la presencia de Dios con su pueblo. Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti. O en Isaías 43, versículos 2 y 3, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. O en Hebreos capítulo 13, versículo 5, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Nunca te dejaré. Eso no significa que vayamos a ser librados de todas las cosas. Pero el Señor dice que su presencia estará con nosotros. Jesús dijo: no os dejaré solos, enviaré el Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. Para siempre.
¿Qué es lo que interrumpe nuestra comunión con Dios? Lo único que interrumpe nuestra comunión con Dios son nuestras propias faltas, nuestros pecados. Y el salmista lo dibujó de una manera dramática al decirnos en el Salmo 66, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Contrario a esto, el mismo salmista, después que había ofendido a su Dios, dijo, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y ahora la Biblia nos exhorta a no contristar al Espíritu Santo. Este pecado interrumpe la presencia del Señor en nuestras vidas, cualquier pecado, pero sobre todo la idolatría. Interrumpe la presencia del Señor en nuestras vidas y la comunión con Él. Dios no puede ser comparado con un becerro de oro. El pueblo de Israel había cambiado la presencia poderosa de Dios por un becerro de oro que no podía hacer absolutamente nada por ellos como no lo pueden hacer los demás ídolos. No pueden hacer nada. Cualquier ídolo que tengamos en nuestros corazones lo único que hace es llevarnos a cometer pecado. Cualquier ídolo. Mientras que la realidad de la presencia del Señor en nosotros y la comunión con Él, lo único que produce es una vida santa y llena de profunda admiración hacia Dios que se expresa en una adoración fervorosa. Eso es lo que produce la realidad de la presencia de Dios. Una vida santa, una vida piadosa, una profunda admiración de Dios. Al contemplarle a Él, a meditar en Él, en su carácter, en sus atributos, en su palabra, en sus promesas, en su obra, en sus portentos. Una profunda admiración que se expresa en una adoración. Hermano, ¿qué hay en tu vida que puede estar interrumpiendo tu comunión con el Señor y atrae su desagrado sobre ti? No su ira, porque sabemos que los que estamos en Cristo no estamos bajo la ira de Dios, pero sí provocamos su enojo. ¿Qué ídolos hay en ti que están ahí todavía y no los arreglas y no los derribas y puedes vivir días, meses o años sin comunión con el Señor? La evidencia de la presencia del Señor influenciándonos por su Espíritu y la realidad es que vamos a seguir siendo transformados a la imagen del Señor. Esa es la realidad de la presencia del Señor en nosotros, que somos transformados viendo la gloria de Dios, como por un espejo, hechos a la imagen de Cristo, viéndolo con los ojos de la fe. Aprendemos a escuchar la voz de Dios y sentimos su influencia y su Espíritu restaura la imagen de Dios que quedó dañada por el pecado en nosotros. Esa es la evidencia de la realidad de la presencia del Señor, de nuestra comunión, que no vamos a ser los mismos. No podemos ser los mismos. Moisés dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y él prosigue, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Versículo 16. Yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y el Señor le responde a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y él entonces dice, Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y no tenemos que ver esta insistencia de Moisés como desconfianza por parte de él hacia el Señor, sino a un hombre que ha visto su necesidad de la presencia de Dios por causa de su fragilidad e inhabilidad. Hermanos, lo que nos enseña es que la comunión con Dios debe lucharse, debe cultivarse, debe buscarse. Eso no viene solo. La comunión con Dios no es un asunto fácil, ni se logra con una liviandad espiritual. Como, bueno, ya el Señor y me quedo quieto y no hago nada.
Con frecuencia requiere de una lucha que hay que ganar contra nuestra propia comodidad. A lo mejor demanda largos tiempos de gemir y de quebrantamiento. Y también de hacer muchos arreglos. Y es posible que sea una lucha tipo Jacob, quien no soltó al varón con quien luchó hasta que no lo bendijo, allí en Peniel. Pero ahí se va a comprobar quiénes son los verdaderos adoradores. ¿Quiénes son verdaderamente los adoradores? Los que adoran al Señor en espíritu y en verdad. Porque no se van a contentar y conformarse con una religión, con hacer ciertas cosas o dejo de hacer ciertas cosas o hago otras. Sino yo necesito la presencia del Señor. La presencia del Señor. Cada día. No de vez en cuando, sino cada día. El Señor le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y nos dice en el capítulo 34, versículos 6 y 7, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, no Moisés, el Señor proclamó, él mostró su gloria a Moisés. Proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y esto es lo que Moisés necesitaba para seguir adelante, y lo que necesitaba el pueblo también de Israel. La manifestación de la gloria de Dios, los atributos de Dios, la revelación del carácter de Dios y su naturaleza. Jehová fuerte, que es misericordioso y piadoso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios le está revelando que es tardo para la ira, y eso da mucho descanso a Moisés por causa de la dureza del pueblo. Grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Así se manifestó a Moisés y así se ha manifestado los que componen la iglesia a través del Evangelio. De esta manera. ¿Se te ha manifestado Dios a ti de esta manera? ¿Se te ha manifestado Dios así? ¿Es una realidad para ti ahora? Entonces nos dice en el 34:8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y adoró a Dios. Obviamente en esta historia Moisés es el primer adorador. Él disfrutaba del compañerismo divino a tal punto que las Escrituras nos dicen: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Y la actitud de Moisés como líder fue determinante para que Israel entendiera que a Jehová tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo servirás a Él. Pues cuando Él tomaba la decisión de ir a hablar cara a cara con Dios, el pueblo estaba pendiente de sus movimientos y todo el pueblo salía a su tienda y miraba al tabernáculo. Y allí estaba la nube de la presencia del Señor y Moisés dentro. Y el pueblo adoraba. El estar consciente de tal presencia tiene que movernos a una auténtica adoración, hermanos. Si estamos en la presencia del Señor, si realmente estamos recibiendo de Él y tenemos comunión con Él, es que eso tiene que llevarnos a una adoración. Y tenemos que admitir que muchas veces hay tanta frialdad en nuestras vidas que nos olvidamos rendirnos en adoración a Dios. Cuando otros ídolos al estilo del becerro de oro son levantados, la presencia de Dios parecía no hacer nada en nuestras vidas que nos haga salir de nuestra propia carpa para adorarle. Y hermanos, tenemos razones para adorar a Dios. Tenemos muchísimas razones. Disponemos de las más seguras libertades. ¿Por qué entonces pasamos tiempo sin hacerlo?
Se nos ha dado el Espíritu Santo, cuya principal función ha sido la de glorificar a Jesucristo. ¿Por qué no lo adoramos? Así que salgamos hoy de donde estamos y adoremos con amor ferviente. Y el tercer punto, y mucho más breve, la seguridad de la presencia de Dios. Hemos visto la necesidad de la presencia de Dios, la realidad de su presencia y ahora la seguridad de la presencia de Dios. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora he hallado gracia a tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y el Señor contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo, le dice el Señor. Pero el Señor les manda: guarda lo que yo te mando hoy. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes. No te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. Hermanos, Dios ha hecho maravillas entre nosotros, entre algunos de nosotros. Ha hecho cosas tremendas a favor nuestra. Dios se encarnó y vino a morar entre nosotros. Dios hecho carne para dar su vida por nosotros. Y ese dar su vida por nosotros es que el Dios hombre murió. Murió para reconciliarnos con Dios y poder tener comunión con Él. Y ya no para habitar en medio de nosotros, sino para hacer morada dentro de nosotros por su Espíritu. Y eso nos tiene que llevar a adorar al Señor. Dios hecho carne. Y murió. Murió. La petición de Moisés se eleva a las alturas. Te ruego que me muestres tu gloria, versículo 18. ¿Y qué osadía la de este creyente, la de Moisés? ¿Acaso no la había visto ya en la montaña, en el tabernáculo? Y noten la forma como Dios respondió a otro de su deseo. Dios le reveló su gloria para que siguiera el camino, no de una manera sobrenatural como en el Sinaí, sino bondadosa, compasiva, amorosa y misericordiosamente de parte de Dios. Dios le dijo a Moisés: verás mis espaldas, para no verás mi rostro. Y nosotros necesitamos contemplar la gloria de Jesucristo, no un rato, no un día, sino siempre, siempre. Porque aún seguimos siendo pecadores y necesitamos de la misericordia de Dios. Necesitamos que Cristo se muestre como el fuerte, aquel que puede derrotar a todos nuestros enemigos externos y a nuestros enemigos internos, que son nuestros pecados y nuestras pasiones y nuestros deseos. Porque hay ídolos que deben ser derribados. Nuestras comodidades, nuestras seguridades, la confianza en el dinero son ídolos. Necesitamos recibir consuelo y fortaleza, pues Él es grande en misericordia y en verdad. ¿Cómo entonces podrás seguir este camino si Él no va contigo, dirigiéndote? Ante todos los peligros que tenemos por delante, todas las tentaciones, ¿cómo vamos a seguir si su presencia no está entre nosotros, influenciándonos? ¿Cómo podremos vivir sin Él? Sin tener comunión con Él, íntima. Y hermanos y amigos, una cosa es saber estas cosas y otra muy diferente es conocerlas personalmente. Y la única forma de conocer a Dios es siguiéndole. Siguiéndole. Dios no está interesado en que le veamos, pero sí en que le sigamos. Ahora tenemos su Espíritu en nosotros. Jesús dijo que Él nos iba a guiar a toda la verdad.
Y la seguridad de la presencia de Dios, ¿sabes cómo está garantizada? Está garantizada a través de nuestra obediencia. A través de nuestra obediencia. Recuerden que la comunión íntima con el Señor es con los que le temen y con los que le aman. Y con los que le aman. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor. Si me amáis. Muchos dicen, sí, yo amo al Señor, pero ¿le obedeces? ¿Obedeces al Señor? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, dijo el Señor, dijo Moisés al Señor. Así que cultiva esa comunión, hermano, hermana. Mi deseo es que seamos convencidos de la necesidad que tenemos de su presencia y la realidad de la misma. Pues el Señor ha revelado muchas veces que se deleita en la comunión con su pueblo, pero esto vendrá a través de nuestra obediencia, de seguir al Señor. A través de nuestra obediencia. Es como que tenemos la seguridad de la comunión con Cristo. Querido amigo, decirte que es por tus pecados que hay una separación entre Dios y tú, y es por ellos. Hay una enemistad, y por eso no eres consciente de la necesidad y de la realidad de su presencia. El Señor dijo por boca del profeta Jeremías, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Todos me conocerán, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Amigos, el perdón de sus pecados de parte de Dios es la puerta para conocer íntimamente al Señor. Según este texto, todos me conocerán porque perdonaré sus pecados, la maldad de ellos. Sin el perdón de tu maldad, no puedes conocer al Dios único, vivo y verdadero. No le puedes conocer. Podrás tener ideas acerca de Él, algo que tú te hagas una idea, pero no le conocerás íntimamente, personalmente. Es a través de la puerta del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo que podemos conocer al Dios que envió al Señor Jesucristo. Es en Jesucristo el crucificado donde hallarás el perdón de todos tus pecados y tendrás comunión con Dios. Dice el Señor que cercano está el Señor a todos los que invocan su nombre, a todos los que le invocan de veras, de veras. Y el Señor dice también, buscadme y viviréis. Dice el Señor, buscadme y viviréis. Que el Dios, el Padre, les bendiga por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar.